Hola Mauro. Ok, ya voy a esperar a que se conecte Hernán. Recién acabé de hablar con él un ratito. Capaz que lo tenga que apagar ya enseguida. Hola, Hola Hernán. sí, me escuchás pero no me ves, ¿no? Ajá, te escucho pero no te veo nada. A ver, vamos a ver si se arregla la conexión. Ok, Ahí está. ahora sí. ¿Cómo estás? ¿Todo Bien, ¿y bien? vos? Bien, Bien. todo tranquilo. ¿Empezamos o todavía no? Sí, si querés, esperamos 2 minutitos que se una un par más de personas y bueno, Ok, este, esperemos. y arrancamos. Si querés, no sé, anda contándome cómo es, El qué es lo que vienen proyecto. haciendo, exactamente, claro, qué es lo que vienen Bueno, bueno, haciendo, cómo surgió todo esto. si la idea, el cerebro es Mauro, ¿no? Él es el fundador de Jóvenes Paleolibertarios y yo soy una colaboradora de él en este ciclo de entrevista, que es el último proyecto de él, que se llama Jóvenes Intelectuales del siglo XXI. Y como a mí me encanta la historia, yo elegí esta temática, que es lo que la escuela no te cuenta en el relato, ¿sí? Claro. Eso. Comenzamos a... porque si no, la entrevista es muy larga y tenemos poco tiempo. Bueno, dale, Bueno, adelante. bueno, la importancia de abordar este tipo de proyecto es apuntar a los jóvenes de nuestra generación, brindando un sustento de buenos datos y argumentos sumamente productivos para que el día de mañana, cuando quieran tener un rol activo en ser una figura política o quieran estar en la vanguardia de lo que sería la batalla cultural, tengan una idea de los conceptos claves, si es que se puede decir así, para fundar su postura. Además, se puede dar una mirada diferente del relato histórico a los jóvenes. ¿Sí? Bueno, para ello es que decidimos invitarte a vos, que sabemos que tenés un amplio conocimiento en el tema, y nos podés aportar también opiniones de acuerdo a tu experiencia. ¿Sí? Te doy tu espacio ahora, si te presentas y puedes comentarnos, porque queremos saber todos quién es Hernán. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hernán Garro es mi nombre. Yo eh, me interesé muchísimo por lo que es el pasado de la Argentina, más allá de que me encanta el aprendizaje, me parece que todos debemos abordar eh, distintos campos, ¿no? Como para poder tener una mejor vida y para poder afrontar mejor a las situaciones que se nos van poniendo adelante en el camino. Me parece que comprendiendo eso es fundamental conocer qué es lo que pasó acá en nuestro país, ¿no? Y a nosotros, por lo menos a mí y a mis compañeros en la secundaria,
nos fueron contando una historia que, digamos que le falta un pedazo, ¿no? O sea, vos te contaron unos hechos y hay una gran parte muy importante de todo lo que sucedió que no nos lo han contado, ¿no? O quizás por ignorancia propia de los profesores, a veces por ideología, ¿no? Porque de hecho pensaban que era mejor una parte de esta historia, y a veces la mala leche, ¿no? A veces la mala leche, las ganas de querer conquistar algunos puestos gracias a llevar un panfleto que puede llegar a ser en algún sentido una moda, o también te puede ayudar a subir escalones en algunos puestos directivos o puestos jerárquicos. Entonces, bueno, más allá de eso que queda solamente en la conciencia de cada uno de los profesores, yo me interesé en poder aprender qué fue lo que realmente ha sucedido acá, ¿no? Porque todo empezó cuando empecé a darme cuenta de que los que supuestamente eran héroes en realidad no estaban haciendo nada positivo por el país. Entonces digo, bueno, ¿de dónde surgió esta gente? ¿Es verdad lo que dice? Y uno se pone a investigar y empieza a leer y se empieza a preguntar, y de a poquito te vas dando cuenta de que eso que vos creías es falso. Algunas cosas es falsa y en otras les falta una gran parte del cuento. Y cuando te das cuenta de eso, empiezas a decir, bueno, ¿y por qué no me lo contaron? ¿O por qué lo ocultaron? Y bueno, te vas dando cuenta de que acá en Argentina hay una dictadura historiográfica enorme y fenomenal, ¿sí? Que si querés ahora lo vamos a ir profundizando más aún. Sí, sabemos que bueno, las instituciones educativas públicas serían como los grandes centros de adoctrinamiento, principalmente las universidades, ¿sí? Y solo nos enseñan una parte de la historia o un relato inventado que mayormente nos lleva a orientarnos hacia una ideología funcional a la política. Entonces, quería saber cómo es que vos llegaste, bueno, a situarte desde la otra parte de la grieta, ¿sí? Bueno, como te decía antes, ¿no? Como te decía recién, cuando trataba de entender por qué habían sucedido ciertos acontecimientos, uno no puede entenderlo si no ve el origen de la situación, si no va hacia más al pasado, poniéndolo concretamente arriba de la mesa. Si a vos te dicen que a partir del 76, ¿no? Empezó a partir de 1976, a partir de marzo, ¿no? Que el 24 de marzo lo hicieron un feriado turístico, ¿no? Donde todo el mundo sale a acordarse de la memoria, supuestamente. Uno tiene que entender qué es lo que vino antes, y antes no te cuentan que previo a esa fecha había un grupo que mataba gente, que asesinaba niños, que ponían bombas en colegios, en comedores, que estaban aterrorizando a la sociedad. Y si vos no comprendés eso, tampoco vas a comprender el fatídico y sangriento desenlace que vino después. Porque bueno, vamos a decir las cosas como son. Desaparecer gente es horrible, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Desaparecer gente, claro. Matar gente es algo malo, es algo horrible. La tortura es algo malo, es malo torturar gente. Sin embargo, si a vos no te dicen que a un tipo lo asesinaron porque antes ese tipo había matado a un montón de gente, si no te cuentan que el tipo ese antes había matado a mucha gente, bueno, decís, bueno, el tipo este lo mataron, ay, qué malo, lo mataron, pero el tipo era un asesino, ¿no? Y así un montón de gente. Poniéndolo en concreto, hubieron dos bandos, hubo una guerra acá en Argentina, hubo una guerra civil, la cual la corrección política hoy en día te dice que no.
te dice que no, que acá no hubo una guerra civil, que un grupo eran unos jóvenes idealistas que solamente por escuchar a Spinetta y Charly García y leer un librito de Marx y por usar el pelo largo, lo mataban y lo desaparecían. Lo cual es falso, porque muchos de estos chicos, mucha de esta gente que te decía, no, pero eran trabajadores, eran estudiantes, sí, eran estudiantes y trabajadores, pero a su vez tenían una doble vida y eran guerrilleros y mataban gente, ponían bombas, ¿entendés? Y si no te cuentan eso, difícilmente vas a poder comprender el presente. Claro. Yo considero que en mi trayecto por el sistema educativo, siempre mis profesores trataron de mostrarse neutrales. En el colegio, por ejemplo, no nos hicieron ver a nosotros la película de Las noches de los lápices, al menos en mi curso, pero sé que a mis amigos en sus cursos algunos docentes sí se lo hicieron ver, pero en mi caso no. E incluso en el nivel superior, que lo terminé de cursar el año pasado, mis profesores también se mostraron neutrales y solamente una sola persona mostró su adhesión política, ¿sí? Y yo quería saber que nos contés cómo fue tu experiencia por el sistema educativo, ¿sí? Tu experiencia personal con la educación argentina. Bueno, les comento. En el primario, como todos creo, salvo vos, que sos una excepción, pero creo que la mayoría pasamos por el tema de la noche. Bueno, pero quizás cuando estaba en el colegio, capaz que desconocía bastante el tema, ¿eh? Y ya cuando egresé del colegio ahí recién empecé a interiorizarme más y empecé a notar e incluso a escuchar comentarios de experiencias ajenas que sí lo padecían bastante. Bueno, claro, como yo, por ejemplo, que cuando era chiquito, bueno, el ABC es, bueno, a los chicos, a los nenes de primaria le vamos a mostrar la noche de los lápices. Que si ustedes ven, a ver, yo la vi cuando tenía 9 años, la noche de los lápices. 9 años por ahí, más o menos en cuarto, quinto grado te la hacen ver. Seguramente el 16 de septiembre, los 16 de septiembre te hacen ver esa película. Y claro, vos ves la película hoy en día, hoy la vemos, yo el otro día la vi en YouTube, está en YouTube, vos la buscás, la ves, y te muestran que Claudia Falcone, que es una de las protagonistas de la película, que en realidad la película esta de La noche de los lápices es una película que está basada en un libro homónimo, o sea, se llama igual, que se llama La noche de los lápices, que se escribió 10 años después de los supuestos hechos, ¿no? Supuestamente esto ocurrió en el 76. El libro salió en el 86 y después hicieron la película. En la película te muestran que los chicos en ese colegio, en La Plata, están súper interesados por el boleto estudiantil, ¿no? Están con muchas ganas de tener ese boleto, qué sé yo. Y bueno, hacen una serie de marchas, manifestaciones, y las cosas más rebeldes que podían hacer estos chicos era escuchar un poco de Sui Generis y bueno, justamente luchar por este boleto. Y vos ves que en la película los hacen ver como, no sé, eran como Caperucita Roja más o menos, saltando, muy alegres, muy inocentes. Y después cuando aparecen los militares, ¿no? Aparecen los policías o los militares, en la película aparece música de terror. Aparece una música de terror, re tenebrosa. Y claro, si vos ves eso cuando sos chiquito te va a quedar en tu cabeza y vas a tener una concepción de esa época, la cual vos decís, bueno, niños buenos de guardapolvo que eran inocentes, desaparecidos por militares malos y asesinos, ¿no? Eso es lo que te queda. La realidad es que esta chica, Claudia Falcone, ella era en su departamento, tenía todo un arsenal de cosas de la guerrilla, del ERP, mismo el hermano era un jerarca del ERP, se juntaba con gente que estaba metida en la guerrilla y eran gente que ponía bombas, ¿no? Y también uno tiene que entender el contexto. En el medio de una guerra, morían tanto policías, militares, oficiales, como gente que estaba metida en los sectores guerrilleros.
Si querés, para las personas que no lo saben, acá en Argentina hubieron dos movimientos guerrilleros, dos grupos guerrilleros muy grandes. En realidad hubieron varios, hubieron alrededor de 20 Sí, en toda la Argentina a lo largo de la década del 60 y 70, de los cuales unos 6 7 habrán tenido una llegada nacional y vieron dos los que tuvieron mayor difusión y eran súper conocidos, que eran el ERP y el Montoneros, en los cuales el ERP, que es el Ejército Guerrillero del Pueblo, el Ejército Revolucionario del Pueblo, perdón, sí, que estaba comandado por Mario Roberto Santucho, y después estaba Montoneros, que era también otro grupo guerrillero, que era más con una orientación peronista, bien de izquierda, revolucionaria, pero se ponían bajo la bandera del peronismo. En cambio el Ejército Revolucionario del Pueblo, que era el brazo armado del PRT, que era el Partido Revolucionario de los Trabajadores, ¿sí? O sea, que estaba el partido y después estaba el brazo armado, que era el ERP. Y estos del ERP tenían una visión sumamente guevarista, leninista de la situación. Querían implantar directamente el comunismo, el socialismo acá en Argentina, querían matar a los burgueses, los querían hacer pelota, y bueno, estaban, como dije, comandados por un tipo que se llamaba Mario Roberto Santucho, que bueno, ellos se desarrollaron más que nada alrededor de las zonas urbanas, ¿no? Por fuera, tratando de hacer algo que se llama foquismo. Esto del foquismo es una metodología impartida o bajada desde arriba por el mismísimo Ernesto Che Guevara, ¿no? Que desde Cuba, junto con Fidel Castro, bueno, empezaron a fogonear a mucha gente y mostrar, che, miren, acá hicimos una revolución, traten de hacerla en otros países también, ¿no? Así que bueno, el Che Guevara se fue al Congo, se fue a otros lados a hacerla, después se fue a Bolivia, y también quiso entrar acá en Argentina por Jujuy o Salta, por Salta me parece, en el 63, en pleno gobierno democrático de Frondizi. Y bueno, y Montoneros tenía una visión parecida, pero más peronista, que estaba capitaneado por Mario Firmenich, ¿sí? Mario Firmenich. Después tenían otros jerarcas muy conocidos como Fernando Vaca Narvaja, ¿no? Después estaba, por ejemplo, Rodolfo Walsh, este tipo que hoy en día vos sos del norte, ¿no? Vos estás en sí. el norte de Argentina. ¿Viniste alguna vez acá a Capital Federal? No, todavía no tuve el gusto de conocer. Bueno, pero los que son de acá de Capital o del conurbano, si se toman el subte el subte de la línea E, ¿no? La estación Entre Ríos, antes se llamaba solamente Entre Ríos, hace un par de años se pasó a llamar Entre Ríos Rodolfo Walsh. O sea, a la estación Entre Ríos de subte de la línea E le pusieron el nombre de un tipo que era un terrorista. Claro, un tipo que era el autor intelectual de un montón de crímenes, un montón de atentados terroristas por parte de Montoneros. Como por ejemplo uno de los peores atentados que más vida se llevó por parte de Montoneros, que si no me equivoco fue en el año 75, 74, 75, que pusieron una bomba, un policía infiltrado, que era Montonero en realidad, puso una bomba en el comedor de policías de acá, de la ciudad, y reventó todo, mató alrededor de 22 personas, y hirió y mutiló a otras 60, ¿sí? Entonces, sí, de hecho, disculpa, varios de estos grupos terroristas, sus herederos, sus hijos, ahora forman parte del Congreso, del INADI y de otras instituciones públicas, sí. Exactamente. Bueno, Victoria Donda, que es la directora del INADI, sus padres eran montoneros, eran asesinos, ¿no? Eran asesinos, y fueron desaparecidos por las Fuerzas Armadas. Esto no es algo secreto, no es que estamos contando algo súper secreto, esto lo dicen ellos mismos. La hermana de Victoria Donda, lo pueden buscar en YouTube,
en una nota que hicieron con C5N, en un homenaje que había hacia los montoneros, estaba la hermana de Victoria Donda, y ella misma le dice a los periodistas, a las cámaras, dice, sí, mis padres mataron, mis padres eran asesinos, pero bueno, ¿qué va a hacer? Entonces no es algo secreto, no es que nosotros estamos inventando algo, que nosotros queremos convertir a esos famosos jóvenes idealistas en unos asesinos. No, de hecho eran así, o sea, que hubieron desaparecidos que no tienen nada que ver, sí, lo hubieron, estamos de acuerdo, pero también hay que entender de que no podés contar una historia omitiendo toda una parte. Eso no se puede hacer, porque si no vas a pensar de que unos eran buenos y otros eran malos y punto. Y la verdad que no es así. Las responsabilidades acá en Argentina sobre ese tema fueron múltiples. Y acá te ponen que la responsabilidad, como vos pasás por la escuela y ves la noche de los lápices, ¿no? Volviendo a lo que es tu pregunta original, pasando por la noche de los lápices en el primario, después en el secundario. Yo en el secundario tenía el patio que estaba con mural del Che Guevara, en el patio de la escuela, del Carlos Pellegrini, ¿no? Que es un colegio dependiente de la UBA, estatal. ¿No es en el que iba Ofelia Fernández? Exactamente, claro, exactamente, el mismo que iba Ofelia Fernández. Y en el patio hay mural del Che Guevara, con estrella de comunismo, ¿entendés? Elogiando a toda esta gente, un mural con los cosos de las madres de Plaza de Mayo. Y claro, si a vos no te cuentan en realidad todo el trasfondo de las cosas, es muy fácil que te dominen y que te comas el relato. Yo me lo comí el relato, me lo comí entero, ¿entendés? Yo iba a las marchas del 24 de marzo, veía el coso de las madres de Plaza de Mayo y decía, ¡wow, qué valentía, qué sé yo! Cuando en realidad Eve de Bonafini y Estela de Carlotto, sus hijos eran asesinos, ¿entendés? Sus hijos eran asesinos, y esta Bonafini, más allá de eso, de que reivindica a los terroristas, reivindica el terrorismo, el asesinato, todo eso, y, a ver, perder un hijo es uno de los dolores más grandes que debe haber en la vida, estamos de acuerdo, pero no por eso tenés que andar reivindicando el asesinato y reivindicando el terrorismo, ¿entendés? No podés avalar que la gente ponga bombas y mate niños, ¿entendés? Como hacían los montoneros y el ERP. Y después hay una gran doble vara, porque se quejaban de una dictadura, sin embargo, Bonafini se iba a Cuba y estaba lo más bien con el castrismo, con Fidel Castro, con toda esa manga de genocidas, asesinos, que democráticos no tienen nada, porque se instalaron en el poder y no se fueron más, ¿entendés? Y después se ponía contenta cuando habían atentados de la ETA en España, otro grupo guerrillero, atentados de la FARC en Colombia, que también son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y se ponía contenta y se ponía contenta cuando volaban las Torres Gemelas. Entonces vos decís, ¿qué tipo de persona es esta? Y en el secundario te la ponían como un poco mal y le ponían un coso de santo. Sí. ¿Entendés? Bueno, Hernán, para vos, ¿cuál es la mejor manera de evitar el adoctrinamiento en la educación? Bueno, a ver, para que tome un poquito de agua. Sí, Bueno, creo que una de las principales cosas que tenemos que lograr es que haya competitividad entre los profesores, competitividad entre las escuelas, ¿no? Y acá entra un poco lo que los modelos que nosotros como seres humanos queremos vivir en sociedad, ¿no? Y por ejemplo, yo soy más partidario de un modelo de educación con un sistema de vouchers, por ejemplo, donde la plata nuestra de nuestros impuestos no vaya directamente a la caja estatal y el Estado se lo dé a las escuelas directamente, sino que nos lo devuelva a nosotros y nosotros elijamos a qué colegio ir. ¿Por qué? Porque nosotros eligiendo el colegio, eligiendo cuál es mejor que otro, ahí se genera una competencia entre esos colegios y van a tener una educación más libre, donde se trate de ser mejor, educar mejor a la gente. En cambio de la forma como es hoy en día, es eso o nada. ¿Entendés? Nosotros vamos a elegir un colegio público y todos los colegios públicos tienen el mismo sistema educativo, la misma bajada de línea, los mismos estatutos y los mismos, ¿cómo se le dice? Modelo de estudio, ¿no? Así que me parece una cosa fundamental. Otra, bueno, básicamente es leer.
vos tenés que leer las cosas que no te suenan medio raras, las vas y las preguntás, y no quedarte con solo lo que te diga una persona, sino escuchar todas las partes. Por lo menos, por lo pronto en mi caso, en esta historia de los 70, hay dos claras líneas donde dicen, bueno, en una parte te van a decir que fueron jóvenes idealistas, que las Fuerzas Armadas empezaron a desaparecer 30.000 personas, y por otro lado vas a escuchar que gente que quizás dice, no, lo que hicieron los militares está bien, había que matarlos a todos estos zurdos. Bueno, yo no te voy a decir eso, yo voy a ser lo más objetivo posible. Que hubieron zurdos, asesinos, terroristas, pone bombas, sí, lo subieron. ¿Estuvo bien desaparecer gente? No, desaparecer gente me parece algo horrible. En todo caso, los asesinás porque estás en una guerra. Eso hay que entenderlo. Hay una situación de guerra civil y o te matan a vos o vos matás. Es así. Y como las Fuerzas Armadas tenían el aval del gobierno democrático, ¿no?, del peronismo en 1975 a partir de febrero en Tucumán y después en octubre en el resto del país, bueno, tenían la posibilidad de matar. No decía nada de desaparecer, ¿no?, porque el hecho de la desaparición es algo muy oscuro, muy turbio, muy feo, ¿no? En cambio, si te dicen, bueno, se lo asesinó porque antes había matado 10 personas, bueno, es otra cosa, ¿no? Sí. Bueno, ya para ir entrando al tema que nos compete, que es de la parte histórica, o sea, para entrar con esas preguntas, también vemos que la corrección política oculta una parte de la verdad histórica con diversos fines, sean económicos, sociales y políticos. En uno de tus posts de Instagram logré ver que pusiste una frase, que destacaste una frase, el que maneja el pasado controlará el presente. ¿A qué haces alusión vos precisamente con esa frase? ¿Por qué la elegiste? Bueno, ¿cuál fue el objetivo? Ahí está. Bueno, básicamente porque, como te decía antes, si vos sos una persona que te cuentan solamente una parte de los hechos y te ponen a un par de personajes como los héroes, ¿viste? Como por ejemplo en su momento fue Alfonsín, que te decía, con la democracia se come, se educa, se cura, las bolas. No fue así, ¿entendés? Vivimos una hiperinflación, la gente pasó mucha hambre, y aparte con la democracia tampoco se genera esto, porque recordemos que previo al golpe de Estado del 76, ¿no?, también había un estado democrático, ¿no? Y si a vos solamente te cuentan un pedacito de las cosas, te ponen a unos como héroes y otros como villanos, bueno, es muy fácil que uno sea tomado de las narices y sea manipulado con fines, como decía, tanto económicos como políticos y sociales. ¿En qué sentido? Bueno, sociales, en que se han creado una generación de jóvenes ignorantes que no saben lo que ha sucedido acá en Argentina. Algunos seguramente no conocen el nombre del asesinato de Aramburu ni quiénes fueron, no sabe quién es Mario Firmenich, no sabe quién es Santucho, no sabe qué pasó, no sabe qué es lo que hizo Cámpora, no saben qué pasó desde que murió Perón en adelante, no saben quién fue Rucci, el sindicalista Rucci que Montoneros asesinó, no lo saben. Y si vos no entendés eso, vos no lo sabés, el presente no lo vas a poder comprender. Y como me decía una persona con la cual yo hablé sobre esto, me decían, bueno, claro, esa gente vive en una Matrix, esa gente vive una realidad alternativa, no vive, no entiende las cosas como son. Entonces, claro, el que controla el pasado va a poder manejar el presente, ¿no? Sí, así es. Paso a la siguiente pregunta. Sí. ¿Por qué se produjo el golpe del 76? Bueno, ¿Y quiénes fueron los responsables? Bueno, las responsabilidades de todo lo sucedido fueron múltiples. Fue algo que se fue dando
y que la gran mayoría del país estaba de acuerdo con la intervención militar el 24 de marzo del 76, que era algo inminente. Ya mucha gente se venía preguntando, le iban tocando la puerta, por así decirlo, a las Fuerzas Armadas, diciéndoles, bueno, che, ¿cuándo van a asumir el cargo de este desastre, no? Porque pongamos los datos arriba de la mesa. Primero hay que entender cómo surgió todo, y yo creo que podemos empezar en la época de los 70, en el año 70, en 1970. Creo yo que con la aparición del grupo guerrillero Montoneros y de la mano de Fernando Vaca Narvaja junto con Mario Firmenich, con el secuestro y asesinato del expresidente de facto Aramburu, ¿sí? Aramburu fue el presidente que tuvimos durante la Revolución Libertadora, después de la Revolución Libertadora, después de 1955, después de que le hicieron la caída a Perón, ¿no? Entonces, claro, Aramburu era como el mártir del antiperonismo, ¿no? Era como la figura más emblemática del gorilismo, por así decirlo, ¿no? De los sectores de derecha, por así decirlo, según Montoneros. Entonces, ¿qué pasa? Montoneros trató de hacerse conocido, trató de llegar a los medios y difundir su aparición a través del secuestro de este tipo, desde Aramburu, ¿no? Le cayeron a la casa Firmenich, Vaca Narvaja y varios más, eran un total de 6, 7 más o menos. Se vistieron todos de militares, hicieron toda una operación encubierto, fueron a su casa, donde residía Aramburu, le tocaron la puerta, le dijeron, general, hay un problema, nos tiene que acompañar, todos haciéndose pasar por militares, por gente de las Fuerzas Armadas, se lo subieron al auto, lo encañonaron y lo secuestraron. Lo secuestraron, tengo entendido que lo tuvieron 3 días y lo terminaron matando, y el que le dio el golpe, el tiro de gracia, fue Fernando Vaca Narvaja. A partir de ahí se hizo súper conocido Montoneros, el grupo Montoneros, empezaron a haber una sucesión de atentados terroristas, empezaron a matar gente, empezaron a secuestrar empresarios pidiéndole rescate, y de esa forma se financiaban, ¿no? Pues necesitaban financiamiento, tanto para la logística, el armamento, todo ese tipo de cosas, ellos necesitaban financiamiento. ¿Cómo se financiaban? Bueno, el ERP, por ejemplo, se financiaba con plata que le mandaba Cuba. Le mandaba a Cuba plata. Cuba tuvo un papel fundamental para que entiendan. Unos 6.000 guerrilleros pasaron por Cuba en la década del 70, entre 1968 y 1978, más o menos esos 10 años, pasaron unos 6.000 guerrilleros a entrenarse y capacitarse en Cuba y aprender entrenamiento militar. Les dieron armamento, les dieron instrucciones, y con eso vinieron acá y empezaron a hacer todos los desastres que hicieron acá. Entonces no eran unos nenes de pecho, no eran unos nenes de colegio que trataban de hacerse los rebeldes, no. Eran tipos que estaban bien preparados. Entonces, después del secuestro de Aramburu, termina renunciando Onganía, asume Marcelo Levingston, que estuvo un añito nomás hasta el 71, y del 71 al 73 estuvo Lanusse, ¿sí? El general Lanusse. Lanusse, para combatirlo, el accionar guerrillero en 1971, y esto es muy importante, ¿sí? Esto es muy importante. El tipo, lo que hizo Lanusse, creó 3 cámaras federales en lo penal, con 3 jueces en cada cámara, o sea, eran un total de 9 jueces acá, que lo que hacían era, bueno, justamente esas cámaras tenían el fin de juzgar el accionar guerrillero, juzgar a la guerrilla, juzgar a estos tipos que eran terroristas, ¿sí? Era lo que tenían que hacer, juzgarlos. Entonces habrán pasado más de 3.000, 4.000 guerrilleros, un montón habrán sido juzgados durante esos 2 años. Sin embargo, terminaron
al momento de volver a la democracia, que esto fue en marzo del 73, o sea, entre el 71 y el 73, estas cámaras estuvieron funcionando, ¿sí? Juzgando el accionar guerrillero, que cada vez era mayor. Ahora, ¿qué pasa? Quizás nosotros podamos escuchar un argumento por parte de algún defensor de estos guerrilleros, de estos montoneros, de estos movimientos que querían hacer la revolución, que en realidad lo que querían hacer era tomar el poder estatal y... Exactamente, claro, porque te van a decir, no, pero la guerrilla solamente funcionó, operó durante el gobierno de facto. Falso, eso es falso, porque desde que empezó de vuelta el gobierno democrático de Cámpora, en mayo del 73, específicamente el 24-25 de mayo del 73, a partir de ese momento la guerrilla siguió con el accionar guerrillero, siguió con el accionar terrorista, siguió poniendo bombas, siguió secuestrando gente, siguió matando personas, mataban oficiales, hacían un desastre. ¿Y qué pasa? Cuando asume Cámpora, y esto es muy importante entenderlo, cuando asume Cámpora, Héctor Cámpora, que era el tipo de confianza de Perón, ¿no? ¿Por qué eligen a Cámpora y no a Perón? Bueno, porque el peronismo, durante el gobierno de Lanusse, el partido peronista, dejó de estar proscripto. O sea, podía ser electo en las elecciones, ¿sí? El peronismo podía ser electo en las elecciones, pero en letra chica... Exactamente, en letra chica decía, no, Perón no. Bueno, entonces, bueno... Perón no pudo, no volvió a la Argentina hasta ese momento. En realidad, antes de lo que fue la masacre de Ezeiza, Perón vino a la Argentina. Esto fue en el 72, más o menos en noviembre, en diciembre, pero fue algo muy secreto. Fue algo que no se difundió, pero pasó por Argentina. Después volvió a la Argentina en julio del 73, que ocurrió la masacre de Ezeiza. Pero bueno, volviendo a la asunción de Cámpora, que fue elegido por Perón, ¿no? Fue el puesto por Perón para elegir ese cargo. ¿Qué hizo Cámpora? Asumió Cámpora el primer día, ¿qué hizo? Dio de baja las cámaras estas que estaban para juzgar a los guerrilleros. Sucedió un hecho conocido como el Devotazo, lo pueden googlear, el Devotazo, de la cárcel de Devoto, que liberaron a un montón de presos, un montón de gente que estaba ahí, justamente porque había sido juzgada por cometer actos de subversión, poner bombas, por integrar este tipo de agrupaciones. Entonces, claro, disolvió las cámaras federales. Después le dio algo así como legitimidad al accionar guerrillero. Y después, los jueces, los 9 jueces, fueron perseguidos por los prisioneros que fueron liberados después. Es decir, te pongo un ejemplo, el juez Quiroga, lo pueden buscar en Wikipedia si quieren, el juez Quiroga, fue un tipo que fue acribillado, asesinado por un grupo de montoneros. ¿Cuándo? Después de que Cámpora eliminó estas cámaras, lo fueron a matar. Y el resto de los jueces, claro, tenía miedo, me iban a matar, ¿entendés? Entonces se fueron llenos, se exiliaron, algunos desaparecieron. Entonces nadie tenía los huevos como para poder afrontar y juzgar a estos terroristas. Y eso es fundamental como para comprender por qué después, en el 75, 76, no se optó por tratar de juzgarlos, ¿no? En lugar de ir directamente al choque y matar a la gente que estaba conformando ese tipo de agrupaciones. Eso es fundamental saberlo, porque si no, claro, un amigo un día me dice, pero no tendrían que haber matado a nadie, tendrían que haberlo juzgado con la ley en la mano. Eso ya se hizo en el 71, 72, 73, pero claro, vino Cámpora, el amigo de Perón, y bueno, él los liberó a todos, les dio poder, el gobierno estaba conformado por montoneros, el rectorado de la UBA, por ejemplo, estaba conformado por montoneros, ¿entendés? Y de alguna forma se hicieron con el Estado, con el poder, con el aparato estatal, ¿no? Claro. Así que bueno, siguiendo con la historia,
ocurre la masacre de Ezeiza a los 49 días, si no me equivoco, de Cámpora. Cámpora gobernó unos 49 días, re poquito. 48, 49 días. Ocurre la masacre de Ezeiza, que fue un evento que fue donde estaba llenísimo de gente, conformada por los sectores de izquierda, los sectores peronistas, que fueron a Ezeiza a esperar la vuelta del general Perón, ¿no? Que estaba en el exilio en España. Entonces Perón viene para acá en el avioncito, y antes de que llegue Perón, se empezaron a tirar, se empezaron a agredir entre los mismos simpatizantes de Perón. Se empezaron a agredir desde el palco, aparentemente, desde el palco que había ahí en el armado del escenario, había un palco, y desde ahí se empezaron a tirar con armas de alto calibre. Si vos ves las fotos ves la masacre de Ezeiza también en Google Imágenes, y vas a ver una foto muy famosa de un tipo agarrando un rifle así de este tamaño, gigante. Y bueno, hubieron alrededor de 300, 400 víctimas. Algunos hablan de 100 muertos, otros de 150. Firmenich hablaba de 175 muertos. Pero bueno, la verdad que no se sabe muy bien cuántos muertos hubo. Lo que sí se sabe es que fue una masacre, fue un desastre, ¿sí? Entonces, bueno, ocurre la masacre de Ezeiza. Perón da media vuelta, se va para otro lado, aterriza en otro lado. Cámpora termina renunciando. Hay un presidente interino llamado Lastiri, que lo que hace es esperar hasta las nuevas elecciones, donde sí se presenta Perón. Porque estas nuevas elecciones sí podían presentarse Perón, ¿no? Pues ya estaba el peronismo gobernando. Entonces, en estas nuevas elecciones sí se presenta Perón, con la fórmula Perón-Perón, es decir, Juan Domingo Perón y su nueva esposa, que era María Estela Martínez, ¿no? De Perón. Así que la fórmula Perón-Perón, bueno, todos así. Y en septiembre del 73, de 1973, ¿sí? Son las elecciones y gana Perón, ¿sí? Gana Perón. Si no me equivoco, 2 días antes de asumir el cargo, a Perón le matan, por así decirlo, a un tipo que es fundamental en esta historia. ¿Por qué? El tipo se llamaba José Ignacio Rucci. José Ignacio Rucci era un sindicalista, era como el brazo o el nexo entre Perón y el sector sindical, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Montoneros asesina, acribilla a balazos a José Ignacio Rucci. Lo mata, estaba en su auto Rucci, lo hacen pelota. Eso se llamó Operación Traviata. Se llamó Operación Traviata porque, ¿viste la galletita Traviata? La galletita de agua Traviata, que tiene 23 agujeritos. Bueno, un montón de agujeros de bala le dejaron a Rucci, pobre. Así que lo mataron. Esto fue el 24 de septiembre de 1973. Ocurre esto y al poco tiempo termina asumiendo Perón, a los 2 días creo. Asume Perón con este hecho lamentable que a él le dolió mucho, la muerte de Rucci, y es como una... Montoneros, según Firmenich, fue como, bueno, vamos a darle un aviso al general Perón de que con nosotros no se jode o algo por el estilo, ¿sí? Esto fue como un aviso. Bueno, Perón, ¿qué hizo? Bueno, se dice que a partir de ahí se formó la fuerza parapolicial llamada AAA, ¿sí? La cual Perón lo puso a López Rega, que López Rega le decían el brujo porque era, no sé, tenía como una metodología de predicción a través de la astrología y algo bastante oscuro. Entonces le decían el brujo, ¿no? El brujo López Rega, un personaje bastante particular de esa época. Que bueno,
aparentemente la AAA estaba dirigida por el tipo López Rega, que era el ministro de Bienestar Social o ministro de Desarrollo y Bienestar Social, una cosa así. Así que esta AAA lo que se encarga es de empezar a matar a los montoneros, ¿no? Entonces, montoneros con AAA empezaron a matarse entre sí, ¿no? Empezaron a matar gente, empezaron a desaparecer gente, habían asesinatos, atentados todos los días, era un caos. Todavía Perón no muere. Sucede el 1 de mayo de 1974 un acto por el Día del Trabajador en Plaza de Mayo, y Perón desde la Casa Rosada da un discurso histórico, donde prácticamente le dice a los montoneros que estaban ahí en la plaza, que eran la parte izquierda de la plaza, ¿no? Los montoneros siempre a la izquierda. La parte izquierda de la plaza, cuando Perón les dice que prácticamente corta relaciones con ellos, Montonero se va de la plaza. Esto lo pueden buscar en YouTube, ponen discurso de Perón 1 de mayo del 74 y van a ver bien clarito cómo la plaza se divide a la mitad, y esa mitad que se va eran los montoneros que terminan teniendo, terminan finalizando su relación con Perón, ¿sí? Porque, claro, los montoneros, ¿qué querían? Querían estar en el poder, querían tomar el Estado, querían tener cargos políticos, y Perón lo que les dice es que estos imberbes que pretenden ocupar lugares con tan poco sacrificio comparado con gente sindicalista, gente que estuvo décadas con el peronismo, ¿no? Porque los montoneros pretendían eso, pretendían estar más cerca del poder, etcétera, y Perón le frenó el carro. Entonces, bueno, se cortan las relaciones y bueno, ahí se pudre todo. Al poco tiempo muere Perón. Perón muere el 4 de julio, si no me equivoco, 4 de julio del 74, muere Perón. Y a partir de ahí la dejan a María Estela Martínez de Perón, la mujer de él, la dejan ahí comandando. Y bueno, el país era un caos. A todo esto, el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, estaba haciendo estragos en Tucumán, estaba haciendo foquismo, estaba tratando de tomar prácticamente toda la provincia de Tucumán, cosa que en el 75 casi lo hacen, porque hasta presentaron un pedido a las Naciones Unidas para declarar una independencia en esa zona. O sea, pretendían formar su propio estado en la zona de Tucumán. O sea, un desastre era, ¿entendés? Sí. Esto, muere Perón 4 de julio del 74, del 74 al 76 pasaron un montón, 6 ministros de Economía, pasó el Rodrigazo de por medio, era un desastre, todos se mataban entre sí, la AAA seguía estando, el ERP en Tucumán haciendo estragos, Montonero cada vez mataba más gente, policías morían todos los días, empresarios eran secuestrados. O sea, el país estaba sumergido en una anarquía total, los políticos no sabían qué hacer. Entonces, claro, ya concluyendo con la historia y llegando a lo que es el 76, y a tu pregunta, ¿por qué se produjo el golpe del 76? Hay que contar todo esto, ¿no? Hay que contar todo esto. Claro, porque si no, no se podría entender. Claro, ¿cómo? No te pueden resumir la historia. Bueno, en 76 llegó Videla, mató 30.000 personas, listo. No es así, negro. Así que bueno, siguiendo con la historia, a partir del 77, estamos en el año 75, ¿no? Perón ya lleva muerto unos 6 meses, calculá. En febrero del 75, la situación en Tucumán era tan complicada, era tan frágil, tan delicada, que optaron, bajo el gobierno democrático peronista, ¿sí? El gobierno democrático peronista, optaron por firmar un decreto, el primer decreto de aniquilamiento que básicamente autorizaba a las Fuerzas Armadas a matar, ¿sí? El decreto decía, se le otorga las facultades a las Fuerzas Armadas para aniquilar y o exterminar a las fuerzas guerrilleras en el territorio de la provincia de Tucumán, ¿sí?
Esto fue en febrero del 75. Este decreto fue firmado por María Estela Martínez de Perón y el resto de sus ministros, ¿sí? Bueno, ¿qué es exterminar y o aniquilar en el lenguaje militar? Bueno, matar, ¿no? Desaparecer físicamente, ¿no? Matar físicamente. No hay que darle mucha vuelta a eso. Entonces se le da el aval para asesinar a las Fuerzas Armadas, ¿no? Las Fuerzas Armadas pueden operar en Tucumán de esa forma. Entonces en Tucumán empieza una guerra muy parecida a la de Vietnam por el tema de la zona selvática, ¿no? Todo eso. Hay un libro que tiene Nicolás Márquez que habla sobre eso, sobre el Vietnam argentino, ¿no? Que habla de Tucumán, de esa época. Y es muy interesante, es muy interesante. De hecho, por ejemplo, el año pasado, el 5 de septiembre del 2020, la cuenta de Twitter del Ejército Argentino tuitea un homenaje a dos militares que fueron asesinados por el ERP ahí en Tucumán, que se llamaban Maldonado y el otro, no me acuerdo el nombre. Pero bueno, la cuenta de Twitter del Ejército Argentino hace un homenaje a estos dos militares que fueron asesinados por el ERP en Tucumán el 5 de septiembre del 75, ¿sí? ¿Y qué pasa? La corrección política del Ministerio de Defensa les hizo bajar el tweet. Lo pueden buscar también en Google, ponen en Google... ¿cómo pueden poner? Tweet eliminado del Ejército Argentino. Y les va a salir eso. Y ahí entendemos que de verdad hay una dictadura historiográfica acá, donde te tratan de corregir constantemente y tratan de hacer una nueva historia que en realidad no se puede tapar, porque es la historia que tenemos. Y ahí te das cuenta quiénes son los que nos gobiernan hoy en día. ¿Cómo puede ser que no se le pueda hacer un homenaje a dos tipos que mataron a los guerrilleros? ¿Entendés? Se los hicieron borrar. Esto es un desastre. ¿Cómo vas a hacer una cosa así? Pero los guerrilleros sí se lo puede homenajear. Exactamente, claro. Pero los montoneros sí, es más, vamos a ponerlos en el gobierno, vamos a ponerlos a gobernar, ¿entendés? Mario Firmenich está libre. Cobró indemnizaciones millonarias y el tipo está libre, con un montón de gente más. Así que bueno, siguiendo con el tema, los actos terroristas siguieron estando, hay un montón de noticias, se pueden fijar también los diarios de la época, qué es lo que decían. Algunos hablan de un atentado terrorista cada 6 u 8 horas en la República Argentina, o sea, era un desastre. Después en octubre del 1975, todavía faltan 6 meses más para el 24 de marzo, ¿sí? En el 75, en octubre, el 5 de octubre, más específicamente, Montoneros en Formosa trata de hacer un operativo donde habían un grupo de oficiales que estaban haciendo la colimba, ¿no? Y se terminan matando entre ellos, se mueren alrededor de 10 oficiales y como 25 guerrilleros, una cosa así. Y ahí, el 5 de octubre del 75, el gobierno democrático peronista, lo vuelvo a decir, ¿sí?, firma el segundo decreto de aniquilamiento. Este segundo decreto de aniquilamiento lo que hace es extender el aval de las Fuerzas Armadas para aniquilar a la guerrilla desde Tucumán, ¿sí?, que estaba desde febrero, a todo el país. O sea, a partir de octubre del 65, las Fuerzas Armadas tenían el aval del gobierno para operar y asesinar a cualquier guerrillero a lo largo de todo el país, ¿sí? Acá, en este momento, es donde comienza el suceso de desaparición de personas. La gente el gobierno ya sabía que estaba desapareciendo gente.
En octubre, en noviembre, en diciembre, en enero, en febrero y en marzo desaparecieron cientos de personas, ¿sí? Bueno, la situación era súper delicada, las Fuerzas Armadas ya estaban operando, fines del 75 ya estaban operando dentro de todo el país, los políticos no sabían qué hacer, no sabían dónde meterse, prácticamente fue un desgobierno, el Estado de Derecho ya se había perdido, los montoneros seguían haciendo desastres, el ERP seguía haciendo desastres, y bueno, ya más o menos llegando a marzo ya era inminente, ya el gobierno, el Partido Justicialista ya no sabía qué hacer. Y bueno, se terminó ocasionando el golpe del 76, el 24 de marzo, que si no me equivoco, María Estela Martínez de Perón sube a su helicóptero en la Casa Rosada, que se iba si no me equivoco, para Olivos, y al final la terminaron desviando el viaje, la llevaron a Aeroparque, la llevaron presa, ¿sí? La metieron en cana, y se dio el comunicado de que las Fuerzas Armadas tomaban el poder de la Argentina. Eso fue todo ese periodo que hay que entender para saber cómo surgió el golpe, ¿no? Es que de la nada cayeron los tres, Videla, Macera y Agosti, y dijeron, bueno, acá se termina el Estado de Derecho, empezamos una dictadura porque no queremos gente de pelo largo, no. Bien. Hernán, disculpa que te corte un ratito. Quería avisar de que si es que el vivo se llega a cortar, porque todavía faltan un montón de preguntas para hacer, nos vamos a volver a encontrar de nuevo en el vivo. O sea, bueno, se corta el vivo y después volvemos a ingresar en el mismo. Dale. Bueno, paso con la siguiente pregunta entonces. ¿Realmente fueron 30.000 desaparecidos? ¿O esta cifra es solo un disparate más, es un mito? Bueno, es un dogma, ¿no? El tema de 30.000 desaparecidos es un dogma, es una mentira que hasta el mismo Estado ha dicho, el Estado argentino ha dicho que no hay pruebas fehacientes de que ese número pueda llegar a ser real. ¿Por qué? Bueno, la CONADEP, que era la Comisión Nacional de Desaparecidos, que funcionó durante el gobierno de Alfonsín, desde el 83 al 89. Lo que hizo fue juntar varios intelectuales como Ernesto Sábato, un par de personas más, los cuales empezaron a indagar y hacer una recolección de todos los testimonios de secuestros, desapariciones, cosas así, de abusos, de excesos, de las Fuerzas Armadas, de asesinatos, etcétera, tortura, etcétera. Y juntaron todo un registro, hicieron un librito, que el librito se llama Nunca Más, ¿sí? Es muy conocido el libro Nunca Más, de ahí viene la frase Nunca Más. Y el libro recolecta alrededor de 8.500, 9.000 casos, ¿sí? Después se hicieron el juicio las juntas militares durante los 90, después ocurrieron los indultos, después de vuelta en la época de Néstor Kirchner se volvieron a juzgar a las Fuerzas Armadas, a algunos militares. En el 2015, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se reafirmó el número total de desaparecidos bajo el gobierno de facto, bajo el gobierno del 76 al 83. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner dice que hubo 6.447 desaparecidos. Después, en el 2000, o sea, le sacaron un par de números con respecto a lo que decía la CONADEP. ¿Estamos de acuerdo? La CONADEP decía 8.000 y pico, 9.000. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el propio Estado, en 2015, dice que eran 6.447. Y después, 1 o 2 años más tarde, 2016, 2017, de vuelta el Estado reafirma un número que eran 6.300, una cosa así, no lo tengo bien exacto el número, pero eran menos que los 6.447 de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, que me vengan que sigan mintiendo, que sigan diciendo que son 30.000, 30.000, 30.000, 30.000, es una ridiculez. Y si analizamos, por algo lo hacen. Bueno, lo hacen por una cuestión política, porque eso ayuda al relato kirchnerista,
por una cuestión social, divide a las personas en los que siguen creyendo ese dogma de los 30.000 frente a los que no nos ponemos de ningún lado. Solamente estamos diciendo los datos como son. Estamos diciendo lo que dijo el propio Estado. No que estamos inventando, no, soy 6.500, no. Y 6.500 no es que lo hace menos malo que lo otro. Pero hacer política con una cantidad de muertos es horrible. Es horrible, y eso es lo que hacen ellos. Y aparte también está la parte económica, porque claro, todas estas organizaciones, Madre de Plaza de Mayo, Bola de Plaza de Mayo, con esto siguen lucrando. Vos fijate que cada feriado del 24 de marzo ellos hacen un show, todo, una pantomima enorme, ¿no? Donde pasan a hablar, qué sé yo, se llena la plaza, que esto, que el otro. Y a ellos, claro, les sirve, es parte de su negocio, ¿no? Después hicieron el monumento a la memoria, que queda acá en la Costanera también, que, por ejemplo, ¿no? Dice que son 30.000 desaparecidos, vos te fijás las placas y no hay más de 8.000 placas. Entonces vos decís, ¿por qué siguen mintiendo? ¿Por qué siguen diciendo que son 30.000 desaparecidos? Y una cosa más, pueden buscar en YouTube un ex montonero que se llama Luis Labraña, que lo dice en la tele abiertamente, dice, yo inventé el número de 30.000 desaparecidos, porque ellos estaban, si no me equivoco, en Holanda, por esos lados. En Holanda sí estaban ahí. Claro, ¿y qué pasa? Frente a las organizaciones de derechos humanos de Europa, lo que tenían que hacer era demostrar de que acá en Argentina hubo un genocidio. Y más o menos para esa época, el 78 más o menos, tenían contabilizado unos 30.000, 4.000 con toda la furia, asesinados o desaparecidos. Entonces le dijeron, los de las organizaciones de derechos humanos le dijeron, no, mirá, negro, ustedes con este número no llegan a ningún lado, esto no es un genocidio, porque recordemos que en Europa hubo un genocidio de 10 millones de seres humanos, como ocurrió con el nazismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, vos le llevas 3.000 por ahí y dicen, no, esto no es un genocidio. Entonces, ¿qué pasa? Tuvieron que inventar un número más elevado como para que le den bolilla. Y bueno, más o menos lo sacaron de la galera, y Luis Labraña lo dice Luis Labraña, yo lo saqué de la galera, 30.000. Claro, él era montonero, no es que estamos hablando de que, bueno, hubo un informe de las Fuerzas Armadas que dice esto, no, los propios montoneros te lo dicen, yo me baso en las cosas que dicen los propios montoneros, la propia gente del ERP, de libros que han escrito ellos, ¿no? Yo me baso en eso. Bien. Pasamos, mira, un ministro de propaganda de Hitler, él decía que Joseph Goebbels, algo así se llamaba, que una mentira repetida 1000 veces se convierte en una realidad. Y bueno, eso es lo que pasó en nuestro país, ¿no? Donde ahora la mayoría de las personas, principalmente los jóvenes, creen que estos guerrilleros son las verdaderas víctimas, cuando en realidad no es así. Para pasar a la siguiente pregunta, quiero que nos comentes si en realidad lo que sucedió antes del golpe militar del 76 era una guerra, ¿sí? Y por qué en vez de desaparecer a los guerrilleros no optaron por enjuiciarlos y encarcelarlos. Bueno, esas preguntas yo creo que son claves. La primera era si fue una guerra. Bueno, sí, efectivamente fue una guerra. Si quieren se pueden fijar en lo que decían los propios diputados, los propios senadores del gobierno democrático peronista, los senadores de la Rúa, por ejemplo, decía, bueno, nosotros estamos viviendo una situación de guerra donde están muriendo gente todos los días, los propios montoneros, la propia gente del ERP decía, escribía, ¿no? en sus ponían revistas, Estrella Roja, una cosa así se llamaba. Evita Montonera, ¿no? Exactamente, Evita Montonera también. Y escribían en sus revistas, bueno, estamos en guerra. A ver, esto era algo que era sabido en esa época. Hoy en día te tratan de decir que no era una guerra. Y claro, si vos decís que no era una guerra, bueno, podés llegar a pensar de que el desenlace fue totalmente injusto por un lado. Sin embargo, cuando vos entendés de que los crímenes, los asesinatos, los secuestros,
el infanticidio, porque han matado niños, han matado, por querer matar, qué sé yo, oficiales de policía terminaron matando a los hijos también, una niña de 4 años como la del oficial Viola. A ver, vos decís, bueno, no fue totalmente horrible y fatídico lo que han hecho. Y estábamos inmersos en una guerra civil, que era informal, por así decirlo. ¿Por qué informal? Porque los montoneros, este grupo guerrillero, se inmiscuía en la sociedad, ¿no? Y eran difíciles de atrapar, ¿no? ¿Por qué? Porque trataban, por ejemplo, gente que era adinerada, gente de alto poder adquisitivo, elegía un trabajo en una fábrica, por así decirlo, más de recursos bajos, más de clase media, para aparentar y para poder mimetizarse entre la sociedad y ser difícil de atrapar, ¿sí? Por eso también, después cuando te hablan de los torturados y todo eso, que, a ver, reconozco y reprocho profundamente el hecho de que haya habido torturados que eran inocentes realmente, ¿no? Me han contado hace poquito que el abuelo de una persona fue secuestrado por un par de militares en la zona de La Plata, por ahí. Fue secuestrado, fue torturado y el tipo no tenía nada que ver, ¿entendés? Y tuvo 3 días en un calabozo, lo torturaron, le tiraron agua hirviendo, un montón de cosas horribles. El tipo no tenía nada que ver, ¿sí? Entonces, cosas horribles hicieron ambos bandos, ¿sí? Tanto el abuso por las Fuerzas Armadas como los asesinos pone bomba de los montoneros y los del ERP, ¿sí? Hay que ser objetivos en lo que decimos. Sin embargo, comprendo que militarmente tratar de torturar a un tipo que sabemos que él era integrante de este grupo guerrillero, ¿sí? Sabemos que el tipo es integrante de un grupo guerrillero, lo agarramos, lo torturamos para sacarle información y para saber dónde están los demás, ¿sí? Lo cual ha funcionado porque muchos terminaron hablando, muchos hablaban y deschavaban dónde estaban sus compañeros de militancia, etcétera, y bueno, terminaban agarrando a los demás. De esa forma se pudo ganar contra los ejércitos de Revolucionarios del Pueblo, por ejemplo, y el ejército de montoneros. De esa forma se pudo ganar. Y tu otra pregunta, no me acuerdo cuál era. No, creo que ya me respondiste. ¿Por qué en vez de desaparecer a los guerrilleros no optaron por enjuiciarlos y encarcelarlos? Claro, bueno, básicamente porque ya se los enjuició a partir del 71 con las cámaras federales en lo penal que hizo la NUCE, que después disolvió Cámpora y los liberó a todos los guerrilleros, y después esos mismos guerrilleros a los jueces que los habían juzgado los fueron a matar, como el juez Quiroga. Y claro, ¿quién se iba a poner las botas como para poder juzgarlos? Si después capaz que iba a suceder otra vez lo mismo y te iban a terminar matando. Entonces, bueno, es lógico, ¿no?, que nadie se anime a querer juzgarlos. Claro. Bueno, en Argentina existieron diferentes organizaciones terroristas de alcance nacional, ¿sí? Ya dijimos que más o menos más de 15, como las Fuerzas Armadas Peronistas, Fuerzas Armadas Revolucionarias, Ejércitos Revolucionarios del Pueblo y montoneros, ¿sí? Quería saber precisamente cómo era la vida de un montonero. Bueno, parte de lo que dicen ellos mismos, ¿no?, de lo que dicen ellos en sus libros, es que tienen una vida muy, muy cautelosa, ya que como estaban constantemente en peligro de ser descubiertos, tenían que ser bien precavidos en su accionar. Por ejemplo, cambiaban de domicilio siempre, a los hijos no los mostraban, no los sacaban afuera. Si querían traer algún familiar a su casa, por ejemplo, ese familiar lo subían a un auto, le tapaban los ojos para que no vea dónde es, lo llevaban a su casa, a la casa donde estaba residiendo, que solamente lo sabía el guerrillero, en este caso, el montonero, que por lo general vivían en parejas, era muy normal que vivan en parejas, dentro de la misma organización, ¿no? Y se trataban de ocultar siempre.
Por eso era muy complicado agarrarlos, ¿no? Era muy complicado saber el paradero, saber si efectivamente eran pertenecientes a grupos armados, a grupos de esa índole. Pero sí, era una vida bastante particular y totalmente dedicada a los fines que tenían ellos. O sea, hay algo que tenemos que reconocer, ¿no? Era su ímpetu y su creencia en lo que estaban haciendo, ¿no? Que bueno, podemos decir que era horrible, de homicida, totalmente inhumano. Bueno, eran bien creyentes en lo que querían y bueno, allá ellos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuáles eran los objetivos de los montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, que fueron las organizaciones que más causaron atentados aquí en nuestro país? Bueno, básicamente lo que querían Montoneros, lo que quería era hacerse con el poder. El ERP también quería eso, pero el ERP lo que quería era llevar más a un socialismo, un comunismo, donde, a ver, dicho por el mismo Mario Roberto Santucho, ¿sí? Si el ERP llegaba a hacerse con el poder, iban a acabar con 500.000 de burgueses. O sea, iban a hacer pelota, como sucedió en Cuba, como sucedió en China, iban a ser un desastre. Así que el ERP lo que tenía un fin más guevarista, leninista, Trotskismo. bien comunista, y Montoneros tenían unos rasgos también socialistas, pero se ponía la bandera peronista justamente para poder acercarse al poder, ¿no? Eso es lo que querían. Bien. Buenos Aires, Córdoba y Tucumán fueron las provincias que más fueron afectadas por estos grupos subversivos, ¿sí? E incluso llegaron a tomar algunos de sus pueblos. Queremos saber qué es lo que pasó precisamente en Tucumán y por qué jugó un papel fundamental en torno al sangriento desenlace de la década de los 70. Eh, bueno, como dijimos hace un rato, ¿no? En Tucumán se firmó el primer decreto de aniquilamiento. Yo creo que juega un papel fundamental. Eso fue en febrero del 75, ¿sí? El Ejército Revolucionario del Pueblo trató de elegir Tucumán porque, bueno, tenía ellos tenían una metodología enseñada en Cuba, donde lo que pretendían era posicionarse alrededor de los sectores urbanos y desde la selva ir haciéndose con algunos negocios que iban, apretaban, bajaban. Yo, por ejemplo, tengo un amigo, que el papá es tucumano, ¿no? Y justo el papá, cuando sucedió todo esto, en el 75, el papá de él tenía 10 años. Entonces le pregunté, hace poquito, le pregunté, che, ¿vos te acordás un poco de lo que era el ERP en esa época? Y me dice, sí, eran unos hijos de puta, me dice, eran unos hijos de puta. Y después me acuerdo de cuando llegaron las Fuerzas Armadas, porque donde estaba el pueblo, estaba como abajo, y después estaban los montes, ¿no? Los montes arriba, y se veía medio la selva. Y me acuerdo que él decía que a la noche veía explosiones, veía cómo se hacían fuegos y cosas así, debía ser muy choqueante, ¿no? Te debía chocar mucho, una cosa así, más cuando sos chico. Pero bueno, sí, tuvo, sin duda, tuvo un papel fundamental. Y después cuando ocurrió el atentado en Formosa, se extendió a todo el país, ¿no? Y la guerra de Tucumán duró más o menos 2 años, duró durante el 75 y en el 76, ya finalizando, ya habían neutralizado la amenaza de los subversivos, ¿no? Bien. Bueno, sabemos que estos grupos terroristas hacían uso de diferentes estrategias, como la guerra de guerrillas, que fue utilizada por el general Güemes en la Guerra Gaucha, aquí en el norte, ¿sí?
y otra que se denominaba el foquismo. ¿Nos podés comentar qué es el foquismo y por quién fue inspirada y desarrollada esta teoría revolucionaria? Bueno, el foquismo es básicamente esto que estábamos contando acerca de lo que hacían en Tucumán, ¿no? Eso es el ejemplo perfecto, es el ejemplo perfecto y es algo que es una bajada de línea del mismo Ernesto Che Guevara. Desde sus libros, desde lo que decía él, desde su entrenamiento que impartía en Cuba, era lo que él quería, ¿no? Era tratar de debilitar a las fuerzas estatales desde afuera y ir ganándole las batallas de esa forma, de una forma irregular también, ¿no? Porque ellos también los entrenaron a moverse en la selva, ¿no? A mimetizarse en el medio ambiente, a trabajar en esos sectores y bueno, igual de todas formas terminaron perdiendo, ¿no? Sí. Bueno, ya volviendo en el tiempo, en 1959, algunos grupos revolucionarios como los Uturuncus y el Ejército Guerrillero del Pueblo eligieron al noroeste argentino para iniciar las guerras de guerrillas basada en esta teoría del foquismo, ¿sí? El primer intento fue iniciada por los Uturuncus en 1959 en los límites de Catamarca y Santiago del Estero. Luego, en 1964, el ejército argentino, la Gendarmería Nacional, eliminó al Ejército Guerrillero del Pueblo en Orán. Y tras este hecho, los militares argentinos apreciaron esta zona del noroeste del país como una entrada del comunismo internacional. Y la Gendarmería tuvo que instalar ahí una unidad en el ingenio Ledesma para controlar el movimiento fronterizo y migratorio en el ingenio de Salta y Jujuy, ¿sí? Quería que nos comentes quiénes eran estos grupos guerrilleros, Uturuncus y el Ejército Guerrillero del Pueblo. Bueno, los Uturuncos fueron el primer grupo guerrillero de Argentina, ¿no? Estaba conformado por algunas personas con una ideología medio peronista, los cuales no duró mucho, fueron neutralizados por la Gendarmería en el 58 más o menos, y después algunos rezagados terminaron conformando las líneas de montoneros más adelante. No me acuerdo los nombres de algunos de ellos. Y después la otra pregunta que me hiciste era sobre el Ejército Guerrillero del Pueblo. Bueno, el Ejército Guerrillero del Pueblo estaba comandado por Jorge Massetti, que es un tipo con una importancia bastante grande. ¿Por qué? El tipo era un periodista argentino que se fue a Cuba, más o menos en el 57, 58 se fue para Cuba y hizo un reportaje al Che Guevara y a Fidel Castro, ¿sí? Mostrando lo lindo de la revolución, el éxito de la revolución cubana, ¿sí? Según Rodolfo Walsh, el tipo que te dije que era el actor intelectual de muchos crímenes montoneros, ¿sí? Según Rodolfo Walsh, este reportaje que hizo Jorge Massetti fue uno de los más grandes hechos por un argentino en toda la historia. Bueno, viendo de Rodolfo Walsh nos podemos imaginar quién era este tipo, Jorge Massetti, ¿no? Jorge Massetti después fue devenido en guerrillero. Y conformó el segundo comando, era comandante segundo del Ejército Guerrillero del Pueblo, que era un grupo guerrillero de los cuales fue formado en Cuba, ¿sí? Y más o menos en el 62, en el 63 más o menos, ese grupito que se armó se vino para el norte argentino, para Bolivia, si no me equivoco, quisieron entrar desde Bolivia, quisieron entrar para Salta. Y Jorge Massetti era comandante segundo, porque comandante primero, ¿sabés quién era? Era el Che Guevara, ¿sí?
antes de venir para acá, para Salta, para el lado argentino, ellos pasaron por Praga, por París, porque no es que podían venir desde Cuba acá directamente, no. Ellos tenían que primero pasar por otro lado, por una estación media, y pasaban por ahí y después venían para acá. Eso lo hicieron siempre, siempre. Siempre que viajaban a Cuba tenían que ir de acá para allá y con documentos falsos, se les ingeniaban bastante bien. Así que bueno, el ejército guerrillero del pueblo después fue neutralizado por gendarmería, ¿sí? Jorge Massetti al final fue asesinado durante esos levantamientos que quisieron hacer. Y fueron de alguna forma, perdieron lo que querían hacer, la guerrita que querían hacer ellos, la perdieron porque dos oficiales de policía se infiltraron en su grupo y le dieron aviso a la gendarmería, ¿sí? La gendarmería, si no me equivoco, de allá de Salta, que se llamaban Rodillas Negras, ¿sí? Que se llamaban Rodillas Negras. Así se llama. Claro, porque tenían unas rodilleras que usaban que eran negras, que se identificaban de esa forma, y bueno, les quedó Rodillas Negras. Y bueno, con el aviso de los policías infiltrados, la gendarmería pudo avanzar frente a ellos y bueno, terminaron neutralizándolos. Bien. La siguiente pregunta es, ¿qué se firmó el 5 de febrero de 1975? Bueno, justamente el primer decreto de aniquilamiento, ¿no? Sí. ¿Y el operativo Independencia? Y el operativo de Independencia es el conjunto de estos dos decretos, el firmado en febrero del 65 y el otro de octubre del 65, que hacen el conjunto, vale la redundancia, del operativo Independencia. Que el operativo Independencia es tratar de liberar a la Argentina de la amenaza guerrillera terrorista. Eso es. Bueno, Hernán, ya para ir finalizando este vivo, ¿qué mensaje le podrías dejar para la juventud que te está viendo en este momento y para la que te va a ver posteriormente? Bueno, que lean un montón, que no se queden, a ver, yo no te puedo decir, deja de mirar Netflix y deja de mirar series, no, a ver, sé lo que vos quieras con tu vida, vos sos libre de hacer lo que vos quieras, pero creo que te mereces, ¿sí? Te mereces a vos mismo leerte un par de libros sobre la historia argentina, ¿sí? Te lo mereces. Me parece la lectura es algo fundamental en nosotros. Yo trato a veces no me da el tiempo, pero mi objetivo es leer 4 libros al mes, es decir, un libro por semana, ¿sí? Aunque sea chiquito, aunque sea más grande, no importa, pero leer y tomar el hábito de la lectura, mínimo 45 minutos por día, 1 hora por día, lo que puedas, aunque sea, no sé, vas al laburo, vas a la facultad, lo que sea, llévate un libro o algo, no sé, pero no te quedes, porque si vos lees, no solo vas a tener empatía y te vas a poner en los pies del otro, sino que además vas a poder aprender todo lo que una persona durante años, quizás durante meses y a veces años, estuvo investigando, estuvo explayándose en esas hojas, y bueno, vos la tenés al alcance de tu mano y lo podés incorporar a tu cerebro en días, ¿no? Es una cosa fenomenal, ¿no? Me parece que es fundamental. Y bueno, lean lo que a ustedes les guste, siempre, siempre, siempre. Bien, gracias Hernán. Y por último, ya que nos estás recomendando este hábito de la lectura, ¿qué libros precisamente nos podés recomendar para iniciarnos en la preparación como un futuro actor político? Bueno, si quieren aprender... No sé, creo que se me cortó el internet. Ajá. Sí, se cortó un poquito. Bueno, si quieren aprender sobre la época de los 70, 3 libros, ¿sí? 3 libros. Ajá. O 3 autores, no te puedo dar 3 libros solamente.
De los autores, Nicolás Márquez, lo tienen que leer. El último libro que sacó de la Guerra Civil Argentina es un libro que, bueno, habla de una forma muy objetiva de la situación y abarca todo el periodo desde los 70 hasta el 80, hasta el año 1980, ¿sí? Y está muy bien, muy bien armado. Aparte el chabón escribe muy bien, tiene una pluma fenomenal, te hace reír todo. Después pueden leer a Victoria Villarruel, que tiene 2 libros, que uno se llama No eran jóvenes idealistas, o lo llaman jóvenes idealistas, pero en realidad no. Y el otro libro que tiene se llama Los otros muertos, que es un libro que hasta fue traducido en otros idiomas, en inglés, porque fue aclamado, ¿no? Porque también pasa esto, que los muertos por el accionar guerrillero son olvidados, ¿entendés? Para la corrección política y los derechos humanos solamente hay derechos para los muertos por las Fuerzas Armadas o las Fuerzas Militares, pero para los que mató Firmenich y todos esos tipos, no hay nada, ¿entendés? Se olvida la gente de eso. Como por ejemplo, estos dos militares que fueron asesinados en el 5 de septiembre de 1975 en Tucumán, ¿sí? Que fueron asesinados por el ERP, y el ejército argentino tuiteó un homenaje sobre ellos y el Estado le dijo, no puedes hablar sobre eso, y tuvieron que eliminar el tuit. O sea, es una censura terrible, qué sé yo. Y después, el otro autor que yo les recomiendo es leer al Tata Joffre. El Tata Joffre, Juan Bautista Joffre, fue director de la CIDE durante el primer gobierno de Menem, me parece. Y el tipo tiene escrito toda una serie de libros sobre la época de los 60 y 70. Tiene, por ejemplo, Fue Cuba, que habla sobre la importancia de Cuba con respecto al desenlace setentista de acá Argentina. Fuimos todos, después no fue nadie, también se llama. El escarmiento, Puerta de Hierro. Tiene un par de libros muy buenos. Y el tipo, ¿qué pasa? Dentro del libro te va poniendo archivos bastante secretos que nunca han salido a la luz, porque él tiene acceso, bueno, justamente porque fue director de la CIDE, que es el Centro de Inteligencia, por así decirlo, como la CIA, pero de Argentina, ¿viste? Bueno, así que el chabón, nada, tiene un par de libros al respecto, están buenísimos. Yo tengo 5 o 6 libros de él. Así que Bueno. nada, a Juan Bautista Joffre. Si quieren también lo pueden buscar en YouTube, un par de charlas que hace él que son fenomenales. Bueno, gracias por estos libros recomendados. La verdad que yo hasta ahora estaba leyendo de historiadores, Márquez, Laje, Nahuel Sotelo. Y Claro. bueno, este último de Tata Joffre, me llamó bastante la atención, así que los voy a tener en cuenta. Sí, totalmente. Bueno, Léanlo, escúchenlo, que aparte es un tipo que lo escuchás y te da una paz, es un pan de Dios, la verdad, un tipo fenomenal. Ojalá lo conozca algún día. Pero bueno. bueno, ojalá. Bueno, esta sería toda la entrevista. Gracias, Hernán, por aceptar la invitación. Creo que resultó muy fructífera para todos y espero que le haya gustado a los que están del otro lado de la pantalla. Bueno, Sofi, muchas gracias a vos, ¿sí? Muchas gracias a ustedes por haberme invitado, así que nada, la pasé muy bien. ¿Sí? Y Bueno, gracias a todos los que estuvieron viendo también. sí, fueron bastantes. Bueno, chao, Hernán. Chao, che.